desafiar a Dios, ¿sí? Que le podamos decir a Dios, Señor, necesito esto, ¿sí? ¿Cuánto se animan en esta mañana a hacer un pacto con Dios? ¿Sí? Hacer un pacto con Dios, decirle, Señor, pero usted sabe que en un pacto hay algo importante, hay algo que yo estoy diciendo al Señor, necesito, pero hay algo también que yo tengo que dar, ¿sí? Ese es un pacto, cuando las dos partes se ponen de acuerdo, ¿sí? Veo que cuando uno se casa también, sin decir hermano, perdón, veo que cuando uno se casa también hace un pacto, ¿sí? Cuando el pastor dice acá, vas a amar a tu esposa, cuando esté bien, cuando esté mal, enfermo, el pastor sabe mejor de eso. Así que yo lo animo en este 2025, ¿sí? Usted sabe que el año 2025 se suman los dos números, es el número 7, y el número 7 en la Biblia es el número perfecto. Así que bueno, vamos a confiar en el Señor, que para los hijos de Dios va a ser un año perfecto. Gracias, chicos, perdón. Estoy nervioso, no sé si se dieron cuenta. Muchas gracias, la verdad que hermosa la alabanza. Damos gracias a Dios, tenemos que orar por los músicos. Usted sabe lo que es estar acá. Yo lo intenté y me bajé. Damos gracias a Dios por su vida. Yo le voy a invitar a leer la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículo 6, perdón. Le he dicho a Pablo 1, que es el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Vamos a orar por la palabra. Padre, Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Es como una espada de doble filo que corta para un lado y para otro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra hay poder, Señor. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, de esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, hazte sujeto en mi vida a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, seas tú obrando en mi corazón, Señor. Que tú bendigas esta palabra, Señor, que te caiga en tierra fértil, Señor. Que produzca frutos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si encontraron, dice así. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, ya metido en todos lados. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Amén. Le voy a invitar a Matías, un segundito arriba. Ustedes saben que es terrible si uno presta atención en la palabra, ¿no? Un padre, ¿qué diría de su hijo? Por ejemplo, aquellos que somos padres, siempre hablamos bien de nuestros hijos. Aunque a veces nos hacen renegar, nos sacan canas verdes, pero siempre uno termina hablando bien de los hijos. Imagínense, está Matías acá conmigo, ¿no? Matías es mi hijo. Un poco grande, pero por eso lo traje a él. Y yo empiezo a hablar cosas hermosas de mi hijo, a decir cosas maravillosas de él. ¿Has visto a mi siervo Matías? ¿Sí? ¿Cómo me ama? ¿Cómo teme? ¿Cómo tiene una vida recta delante de mí? Y sabemos que también está el enemigo, porque la palabra dice que es el acusador que acusa a sus hijos de día y de noche. ¿Sí? Incesantemente el enemigo hace ese trabajo delante de Dios. Matías, yo sé que Matías es una persona con debilidades y es una persona con fortaleza. Pero Dios aquí, en este pasaje, habla de Job como un varón perfecto. Alaba a Job. Dice de Job cosas hermosas y cosas maravillosas, ¿no? Como yo podría estar diciendo hoy de Matías, ¿no? Cosas hermosas, cosas maravillosas, como es él. Matías cómo toca la guitarra, la verdad que es un genio. Matías cuando pasa el sonido está atento, el otro día lo dijo el pastor, ¿no? Matías lo tenía pasando la alabanza, no lo digo porque todos en sí
pero decía, qué bueno que estuviste atento en ese momento, que era la alabanza indicada, ¿no? Bueno, así es, esto es maravilloso y a Matías le hace bien, que yo como papá hable bien de él. Muchas gracias. A él le hace bien que yo hable bien de él, ¿no? Yo quería hablar un poquito hoy, en esta mañana, de nuestras debilidades y nuestras fortalezas, ¿no? Vemos acá donde Dios habla de Job, ¿no? Como una persona que lo ama, una persona que camina rectamente, una persona que a pesar de sus debilidades, él siempre trata de hacer el bien, siempre trata de ayudar al vecino, de ayudar a una persona que está concursando en la calle. A eso se refiere Dios, ¿no? Cuando habla de Job, como mi hijo. Pero también sabemos que está el enemigo, ¿no? Que ya le dijo, de vale, Job te va a amar. Y si usted conoce la historia de Job, todas las cosas que le suceden a Job después de esa charla, ¿no? Y yo en esta mañana quería hablar un poquito que muchas veces nosotros conocemos nuestras debilidades. Pero usted sabe que hay una gran diferencia en conocer nuestras debilidades y reconocer nuestras debilidades. Cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, por ejemplo, mi debilidad es una milanesa con papas fritas y huevos fritos, ¿no? Que sé que me hace mal, pero es mi debilidad en la comida. Después tengo montones de debilidades, ¿no? Pero lo importante es cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. Conocemos cuáles son. ¿Cuántos de los que están acá? No le voy a decir que me digan cuáles son sus debilidades. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos debilidades? Espero que todos levanten la mano, ¿eh? Todos, hasta los pies tenemos que levantar, ¿no? Todos conocemos, sabemos que tenemos debilidades. Pero ahora el otro paso más importante es reconocerlo. Cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, ¿sabe qué? Estamos diciéndole a Dios que necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su amor, necesitamos de su misericordia. Job era una persona que era íntegra delante de Dios. Y que sabe que el enemigo no encontró cómo acusar a Job. Porque si el enemigo le ha tenido algo para acusar a Job, lo acusa delante de Dios, ¿sí? Pero él no tuvo nada para acusar a Job. Y muchas veces nosotros transitamos en la vida y no sabemos que en el mundo espiritual suceden muchas cosas, ¿sí?, que van en contra de nosotros, que van en contra de los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Usted sabe muy bien que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino nuestras luchas son espirituales, en las regiones celestiales. A veces cuando nosotros tomamos dimensión de la profundidad espiritual en la que nosotros vivimos, nos damos cuenta de muchas cosas, ¿sí? Pero para eso es importante reconocer cuáles son nuestras debilidades. Yo le dije que quería hablar de las debilidades y de las fortalezas, ¿no? Es como hablar de las virtudes y defectos, ¿sí? Todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes, ¿no? Pero acá en este momento Dios no estaba hablando de los defectos de Job, sino estaba hablando de las virtudes de Job, lo que era Job. Yo te puedo asegurar que muchas veces cuando el enemigo va a acusarnos, la palabra de Dios dice, ya no es comando, porque desde el momento que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz, ya no es por ley, sino es por gracia. Usted sabe que hay algo importante acá, que dice la palabra que nosotros tenemos abogado justo que intercede a la diestra de Dios delante de nuestro Padre. ¿Por quién intercede? Por usted, por mí, por nosotros, ¿sí? Así que ya cambia eso, nuestra posición hoy en día delante de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado justo. Cuando el enemigo va a acusar a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, cuando el enemigo va a acusarlo, Jesús dice,
yo pagué un precio. Un alto precio pagué por ello. ¿Sí? Digamos, Jesús se pone delante del Padre, ante Satanás, y dice, no, yo amo a mi hijo Matías. Yo pagué un alto precio por Matías. Yo caminé en la cruz del Calvario por Matías. Pero ¿sabe cuál es el otro problema? Cuando nosotros le creemos la mentira a Satanás. Cuando nosotros, en nuestra cabeza, el enemigo viene hablando muchas veces que vos no podés, porque vos sos débil, porque vos sos así. ¿Cómo vas a salir de la droga? ¿Cómo vas a salir de esta situación? ¿Cómo vas a dejar el cigarro? Si vos no podés, vos sos débil. Es verdad, somos débiles. Ahí es donde entra esto que yo digo que nosotros tenemos que reconocer que somos débiles y que necesitamos de su gracia, de su amor y de su misericordia cada día. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que todas las mañanas se renuevan las misericordias sobre nuestras vidas. Todas las mañanas son renovadas la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y no solamente la misericordia, sino el amor de Dios sobre nuestras vidas. Por eso es importante, si usted lee el pasaje, ¿no? El pasaje, después se agrega 3 amigos más, ¿sí? En vez de ayudarlo, yo siempre digo, para tener amigos como tuvo Job, prefiero tener enemigos. ¿Por qué? Porque vinieron 3 amigos a ayudarle y fueron de tropiezo, y Dios se enojó con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque no supieron entender la situación de Job. Y eso también nos habla a nosotros, que muchas veces cuando nosotros queremos dar un consejo, es mejor escuchar, ¿sí? Yo recuerdo una vez que cuando había empezado el camino del Señor, hermanos venían, a mí me sorprendía, ¿verdad? Porque era muy nuevo en el camino del Señor, y hermanos ya grandes, crecidos en el Señor, venían y me pedían un consejo, ¿no? Y yo, la verdad que me sorprendía, yo no buscaba la palabra y le podía dar un consejo por medio de la palabra. Hasta que un día me tocó pasar algo difícil en mi vida, y el Señor me llevó a leer Job. Y la palabra Job le dice, Dios le dice a Job, tú que animabas, tú que alentabas, ¿qué te pasa ahora? ¿No? Que te toca vivir la situación que en su momento Job, cuando estaba de este lado, decía una cosa, ¿no? Animaba a la persona, pero cuando le tocó estar de este lado, empezó a flaquear y empezó a ser débil, ¿sí? Pero hay algo importante en la vida de Job, que él nunca maldijo a Dios ni maldijo la situación que le tocó vivir, ¿no? A pesar de que su esposa lo insultó, dijo muérete, le decía, le instaba a que maldijera a Dios, pero él se mantuvo íntegro. Más allá de sus debilidades, él se mantuvo íntegro en lo que él había dispuesto en su corazón. Cuando nosotros disponemos en nuestro corazón ser íntegro delante de Dios, pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, ¿sí? Pero nuestra relación con Dios nunca se va a lograr. Y eso es lo más importante de Job. Pero mire, hay algo en el capítulo 42 que yo le quiero remarcar. Por eso yo le decía que más allá que Job tenía sus debilidades, también estaban sus fortalezas. Porque Dios remarcaba eso en la vida de Job. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay muchas enfermedades, ¿no? Y cada vez está habiendo más enfermedades. El tema es que muchas veces nosotros creemos más al médico, y no voy en contra de eso, por favor. Sabemos que muchas veces, pastor, nosotros respetamos la medicina, creemos que es parte de Dios, la medicina que se creó, medicamentos, todo, eso es nuestro trabajo. Pero muchas veces le terminamos creyendo más a un médico que a la palabra de Dios, ¿sí? Mucho más importante para nosotros es una receta o es un diagnóstico médico que el poder de Dios que actúa en nosotros. Esta es la palabra de Dios, es la que actúa en nosotros. Mire lo que dice Job 42. Dice, si usted lee el texto, dice confesiones y justificación de Job. Respondiendo Job a Jehová y dijo, respondió Job a Jehová y dijo,
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si usted lee todos, son 42 capítulos que se escribieron en la Biblia. En el último capítulo de la Biblia, Job reconoce que de oídas lo había oído, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces transitamos nuestro camino, nuestro diario andar, y solamente de oídas escuchamos de Dios. Escuchamos una canción, escuchamos una prédica, hablamos con un hermano y nos habla de Dios. Y eso es escucharlo, eso es oídas. Pero es muy diferente cuando nosotros entramos en una relación profunda con Dios, ¿sí? Ya no lo escuchamos de oído. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros indaguemos en su palabra, escudriñemos su palabra. Esto es el mayor y el mejor manual que Dios nos dejó a nosotros, sus hijos, es la palabra de Dios. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios, ¿sí? Escudriñar esa escritura, porque acá está la respuesta para nosotros, ¿sí? No hay en otro lado. Están hermosas las alabanzas, están hermosas las prédicas, usted escucha a un pastor, escucha a otro, pero si usted no va a la profundidad de la palabra, si usted no tiene una relación con Dios que lo sostenga en el tiempo, ¿sabe lo que decía muchas veces predica el pastor con el tema de la pandemia? Muchas personas quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque dependía de la prédica de un pastor, porque dependía de una palabra de un hermano. Está hermoso eso, ¿sí? Y gloria a Dios por eso, ¿sí? Dependían de una canción, dependían de que un hermano estuviera acá arriba y le diga levante la mano, abra su boca, alábelo a Dios, ¿sí? Pero ¿sabe qué es diferente cuando nosotros dependemos única y exclusivamente del amor de Dios y del conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios nos lleva a una verdad absoluta en nuestras vidas. Reconocer, ¿sabe qué? Acá Job estaba reconociendo su debilidad, ¿sí? Dios había hablado maravillosamente en el capítulo 1 de él. Este es mi siervo Job, ¿sí? Este es mi hijo amado, a quien yo amo. Pero vemos que después Job pasó por una etapa más allá que Dios no claudicó en creer en Dios y que Dios lo iba a ayudar y que Dios lo iba a sostener, pero había cosas en su corazón donde tenían que ser cambiadas. Y la única manera que él encontró fue cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, nosotros vivimos en un mundo revolucionado. Lo que hablaba con una persona y decía, no sabemos si el internet es beneficioso o es perjudicial, depende cómo lo usemos, ¿sí? Si se lo usa bien, es beneficioso, pero si se lo usa mal, obvio que es perjudicial. Es como todas las cosas, ¿sí? Yo me puedo subir a un auto, ese auto me puede llevar a un montón de lugares, ¿sí? Si yo soy prudente, respeto los semáforos, respeto los giros, pongo baliza, pongo luz de giro, voy a llegar lejos. Pero ahora si yo subo en el auto, cruzo, me puede llevar 10 cuadras, 20 cuadras. ¿Por qué? Porque de la misma manera que yo me subí al auto, pero no respeto los semáforos, no respeto las señalizaciones, puedo chocar, ¿sí? Y la vida cristiana es así, hermano. Acá en la palabra de Dios, en la Biblia, está escrito, ¿sí? Todo. Acá nosotros tenemos la respuesta de todo, ¿sí? Si estamos pasando necesidad, si estamos pasando, por ejemplo,
el profeta Elías, ¿no? ¿Cuántos profetas de Baal no degolló? Una mujer levantó su voz y tuvo miedo, corrió, se escondió en una cueva y tuvo un pleito con Dios, ¿no? Y le decía, mátame. ¿Acaso soy yo mejor que mis antepasados? Y ahí vemos como el enemigo entra a hablarnos, ¿no? Cuando prestamos oído al enemigo y que nos dice, sí, pero mira tus papás cómo fueron, ¿sí? Pues nunca vas a llegar a hacer eso. Pero sabemos que nosotros tenemos una herencia, que la herencia es de Cristo. Cuando el enemigo venga a hablarnos de esa manera y decir que nosotros no podemos, ¿sí? Mirá tu papá cómo terminaron, no. Mi herencia no son mis padres, mi herencia es Cristo. Yo los amo a mis padres y los respeto, pero mi herencia a partir de que yo soy un hijo de Dios es Cristo, ¿sí? Él nos dejó la herencia. Yo te animo a que empieces a escudriñar la palabra. Que ya solamente no tengas el oído atento a escucharlo, a Dios por prédicas, por hacer. Está hermoso eso, hermano. No digo, no voy en contra de eso. Pero lo mejor es cuando dice, entra a tu cuarto, ¿sí? En lo secreto. Búscame en el secreto y dice, yo te recompensaré en público. ¿Sabe lo que habla eso de una relación con Dios? En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Mire, él es un caballero, jamás va a invadir nuestro territorio, jamás. Él es un caballero que golpea, está golpeando y espera. Dice que si nosotros tenemos el picaporte para abrir solamente adentro en la puerta de nuestro corazón. Dice, yo entraré y cenaré contigo y al revés. Eso habla, ¿sabe de qué? De una relación. ¿Sabe que Jesús, había algo que Jesús usaba y que era muy bueno? Él le decía a Zaqueo, bájate, Zaqueo. Hoy quiero ir a tu casa. Fue a la casa de Simón, le prepararon un banquete. Dice que Jesús estaba ahí en medio de ¿quién? De pecadores. ¿Sí? Porque esa era la misión de Jesús. Venir a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál es tu misión hoy? Este año nuevo que empieza, ¿qué tenés determinado a hacer? ¿Qué metas tenés por delante? En esas metas están puestas en la mano de Dios. Porque a veces nosotros planificamos todo el año y lo dejamos a Jesús acá al lado, ¿no? Que no opine. Y después cuando metemos la pata y nos van mal las cosas, decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué nos acostumbra a decir eso, no? Muchas veces dije, Señor, tirame un centro, ¿no? Y de verdad que Dios no va a tirar un centro. ¿Sabe lo que Él quiere? Tomarnos de su mano y que nosotros caminemos al lado de Él. Tomado de su mano, ¿sí? Nos podremos equivocar, sí, hermano, nos vamos a equivocar todos los días. Pero ¿sabe lo importante que es esto? Que reconozcamos cuáles son nuestras debilidades, ¿sí? Mire, el enemigo las conoce. El enemigo conoce nuestras debilidades. Y también conoce nuestras fortalezas. Yo, como le decía hoy, ¿no? Al principio, cuando oraba. Yo hablaba con una hermana y me decía, se levantó una tormenta y casi no vengo. Y dije, no, en el nombre de Jesús, voy a ir, ¿no? ¿Y cuántos hermanos se levantaron y vieron que llovía? No, me voy a mojar, mejor no me quedo. Lo veo por internet, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿sí? Nos puede pasar a veces que no podamos venir. Pero cuando el enemigo se levanta, hermano, se levanta para que nosotros no estemos en comunión con nuestros hermanos. Se levanta para qué? Para que no lleguemos a la casa del Señor. Porque si nosotros llegamos a la casa del Señor, ya es una victoria. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a regresar a su hogar de la misma manera que ha venido. Porque Dios en algún momento de la reunión, en una alabanza, en la palabra, o en el acto de venir a ofrendar y diezmar, o en el acto cuando termina viene un hermano y te abraza y te da una palabra o te dice Jesús te ama, algo va a cambiar, ¿sí? Hoy usted vino acá a este lugar y el Espíritu Santo lo va a bendecir. El Espíritu Santo va a premiar su esfuerzo. Si hay algo que nosotros sabemos y tenemos claro es que con lo que trabajan para el Señor no lo hacemos en nada. Dice que tenemos un Padre que paga bien,
¿Sí? Así que mire, usted quédese tranquilo, que hoy en esta mañana Dios lo va a bendecir. Yo les animo más tarde que se pongan de pie, le voy a pedir a los hermanos de la alabanza. Y terminar con esto, hermanos. El enemigo conoce nuestras debilidades y conoce nuestras fortalezas. Pero ¿saben la diferencia que hay? Es que el enemigo te acusa. ¿Sí? Pero ¿saben cuál es la otra diferencia? Que Dios te ama. Y Él no se fija en tus debilidades. Él se fija en tus fortalezas, de cómo sos, que Él te ama. ¿Sí? Hoy llegaste a este lugar porque Dios te ama. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que Él nos amó a nosotros primero. ¿Sí? Hay algo importante. Nosotros muchas veces podemos creer en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros también le tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer lo que Él dice de nosotros. Tú eres un precioso tesoro para mí, dice el Señor. ¿Sí? Yo di mi vida por vos. Nosotros eso tenemos que entender y comprender y hacerlo carne en nuestras vidas. ¿Sí? Que para Dios somos importantes. Así como mis hijos son importantes para mí, y a veces, de verdad, yo tengo a veces tuvieron una varita, son grandes mis hijos, y pegarlos, ¿no? Pero con mi esposa hemos hablado y hemos dicho no. Nuestros hijos se equivocan y ellos tienen que aprender, así como nosotros también fuimos jóvenes, nos equivocamos y aprendimos. Nosotros como papá nos duele cuando nuestros hijos se equivocan y sufren. Pero usted sabe que lo mejor es orar por ellos. ¿Sí? Así como Dios nos guarda, así como Dios nos cuida, nosotros también tenemos que hacer con nuestros hijos. Yo lo animo en esta noche. Perdón, no sé si se dan cuenta que sigo nerviosa. En esta mañana los animo que hagamos como Job, que ya dejemos solamente de oídas, sino que podamos dar ese paso importante, que es escudriñar la Escritura. Hermano, y les puedo asegurar que no es fácil leer la Biblia. No crean que yo a la mañana me levanto y agarro la palabra y medito y me hago un café. No. A veces pintan la vida evangélica como que vos te levantás a la mañana y te preparás un licuado y te pones la palabra y escuchás. No, hermano. La vida es los cristianos tenemos que aprender a vivir la realidad. Vivimos en un mundo con poco tiempo, pero... Y sabe que muchas veces escuché esa frase que dice, no importa, tomate 5 minutos nada más. No están haciendo como el té de la Virginia, ¿vio? Tomate 5 minutitos y se te soluciona todo. Mentira, hermano. ¿Sabe cuántas veces me tomé té y seguí igual? ¿Sabe cuántas veces seguí igual? Tenemos que buscar, cuando algo es importante para nosotros, cuando es algo es importante para nosotros, nos hacemos tiempo. Si Dios es importante para vos, no hay excusa. Tenemos que hacer tiempo. Y yo no le hablo de un lugar superado, que yo me paso 3 horas orando y que no, hermano. Me cuesta mucho orar, me cuesta mucho leer la palabra, me cuesta mucho entrar en comunión con Dios. Pero no lo dejo de intentar. No lo dejo de intentar. Y eso es muy importante, hermano. ¿Sí? No crea a veces que todo es fácil en la vida cristiana. No. Tenemos que lucharla, tenemos que pelearlas todos los días. Vienen luchas, vienen situaciones económicas que a veces el enemigo nos quiere tirar abajo. Vienen momentos difíciles. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que de todas ellas Dios nos va a librar. ¿Sí? Dice que juntamente con la prueba, Dios nos daría la salida. ¿Sabe que muchas veces aceptamos la prueba que Dios permite que lleguen a nuestra vida? Pero ¿sabe a dónde cometemos el error? De no buscar la salida en Dios. Buscamos nuestra propia salida, pero no la buscamos en Dios. ¿Sí? Yo te animo esta mañana, que cierres tus ojos y que en tus propias palabras, ¿sí? Vamos a tomar un tiempo de orar. Sabemos que Job lo perdió todo eso, ¿sí? Sabemos que
En ese tiempo se vivía por la ley. Hoy se vive por la gracia. Y esa gracia nos la trajo Jesucristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Recuerdo una vez que decía que Martín Lutero, un gran siervo del Señor, estaba postrado en una cama y se le apareció Satanás con una lista de todos sus pecados. Y Martín Lutero le dijo: te falta algo. Abajo está la firma de Jesucristo que dice que Él perdonó todos mis pecados y todas mis maldades. ¿Sabe qué, hermano? La palabra de Dios dice que Él, nuestros pecados, los tiró en la profundidad del mar. ¿Y sabe que aún hoy, más de 2000 años después, nadie puede llegar a la profundidad del mar? Han intentado miles de veces y es tanta la presión que hay abajo que no pueden llegar a la profundidad del mar. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros con nuestros pensamientos llegamos a esas profundidades y Dios te dice: no, yo tu pasado lo envolví y lo tiré en la profundidad del mar. Si el enemigo hoy te viene a acusar, él no tiene autoridad. Eres un mentiroso. En el nombre de Jesús te animo en esta mañana que tú tomes autoridad sobre tu propia vida. Pones tu mano en la frente y habla por vos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ahora oramos por nuestras vidas, Señor. Satanás no tiene ni arte ni parte sobre nosotros, porque tú compraste nuestra vida, Señor. Tú pagaste un alto precio por nosotros, Padre. Nosotros hoy, Señor, te amamos a ti porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aunque el enemigo se levante contra nosotros, sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra nuestra. Dice la palabra de Dios, dice que Giezi, el criado de Eliseo, salió y se vio rodeado completamente por el ejército de Siria. Y tuvo miedo y tuvo temor. Y muchas veces nosotros también nos entra el miedo y el temor. Y usted sabe que el peor enemigo de la fe es el miedo y el temor, ¿sí?, a las circunstancias que nos rodean. Pero dice que en ese momento Eliseo oró y sus ojos fueron abiertos. Y en esta mañana nosotros vamos a orar y nuestros ojos espirituales van a ser abiertos y vamos a ver que son mucho más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. En el nombre de Jesús declaramos esa palabra, Señor. La declaramos y la hacemos nuestra, Señor. Padre, en el nombre